Segunda parte, Dios quiere, ¿sí? Hablando como por ejemplo el apóstol San Pedro da un escrito muy hermoso que dice: Dios no retarda su venida, sino que Él desea que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces ese es el deseo de Dios, pero hay gente que no aprovecha, que no valora, sino que pasa de largo esa hermosa invitación a la salvación, al perdón de pecados. En este caso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 3, por favor, versículos del 6, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Hemos titulado la meditación Dios quiere y tú. Esa es la gran pregunta, porque muchas veces permitimos, hermanos, que las circunstancias que vivimos no nos lleven, nos obligan a dudar, nos obligan a querer retroceder, a pensar que estamos mejor en el mundo que dentro de los caminos del Señor, cosa que es totalmente errado pensar así. Pero para ello vamos a aprender de la historia, como dice el libro de Hebreos, que estas cosas han sucedido como ejemplo. Así que vamos a aprender acerca de estos momentos de la salida del pueblo de Israel del famoso éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, y cómo salieron muchos, pero no todos llegaron hasta ahí. Hubieron unos que se quedaron en el camino porque no supieron manejar las crisis. Y esa es mi intención de esta hermosa tarde, que podamos aprender sobre este hermoso tema. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Solamente si me regalás un poquito de monitores, por favor. Dice así: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Note todos los propósitos de Dios. Dice: librarlos de las manos de Egipto. 1. Sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha. ¿Ok? Otro lugar que fluye leche y miel. Y dio las especificaciones: lugares del cananeo, eteo, del amorreo, del fereceo, y como dicen por ahí, todo lo que termina en eo. Vamos a venir en palabra de oración. Padre, hoy suplicamos, Señor, a tu Santo Espíritu, que pueda, Señor, atar pensamientos, sentimientos e intenciones de este inútil predicador, para que el Espíritu Santo pueda usarlo, Señor. Por eso te suplicamos juntos orar para que esa petición sea una realidad en tu iglesia, donde se predica la sana doctrina. Señor, no estamos exentos de problemas, habrán cosas complejas y donde el enemigo nos querrá poner tentaciones, como quizás lamentablemente lo hizo en la vida de Moisés, que perdió el control y golpeó 2 veces la roca. Señor, te suplico que si algún hermano está pasando por un momento difícil, no tome decisiones enojado, no tome decisiones tristes, no tome decisiones con el corazón destruido. Espere en Dios, espere en Dios. Pero en un estado de crisis no es recomendable tomar ninguna decisión. Señor, háblenos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que puedas aceptar los planes de bien que el Señor tiene para tu vida. Nadie puede decir: no, si es que a mí desde que llegué al Evangelio todo me va mal. Al final puede hacer que todo eso sea el principio de grandes victorias o para cumplir los planes que Dios te tiene. Hay muchos personajes que antes de llegar a ser reyes, antes de llegar a ser segundos después de Faraón, tuvieron que pasar por situaciones complejas o crisis, pero que nunca dejaron de confiar en Dios. Por eso este mensaje eso persigue, que puedas aceptar los planes de bien que el Señor tiene para tu vida, siendo necesario, es indispensable, siendo necesario controlar tus momentos de crisis. Hay momentos, hermanos, donde puede haber un problema demasiado tenso en la pareja, tenso en tu trabajo, tenso en tu iglesia, tenso en tu ministerio,
y lo mejor es saber controlar esas cosas, porque una cosa te puede llevar a otra. El enemigo quiere echarte a perder lo bueno que Dios te tiene al final de ese recorrido, al final de pasar esa prueba. Yo le llamo crisis, y lo veo en la historia del pueblo de Israel, que muchos al final Dios los quería llevar desde Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Pero del punto A al punto B hubieron muchos que no supieron controlar las crisis, y ese momento que los llevó a quedarse en el camino. Yo no quiero que usted se quede en el camino. Yo quiero que usted siga siendo parte de la historia, parte de lo que Dios tiene para su vida. Pero es importante manejar las crisis y caminar sobre su voluntad. Hay cosas que usted no va a querer hacer, hay cosas que usted no va a querer, lugares donde usted no va a querer estar, pero tiene que aprender a estar en el centro de la voluntad de Dios, para que esas circunstancias que se le presenten, Dios le dé la victoria, Dios se manifieste. Ahora, hablamos rápidamente, hermanos, de este personaje llamado Moisés, a quien Dios lo utiliza como el guía, como el líder, como aquella persona que iba a inspirar a otros. El aporte teológico, los escritos, hermanos, fue de un gran hombre, pero que al principio hemos dicho que para convertirse en un instrumento de Dios pasó por un proceso que muchos no queremos pagar el precio, muchos no queremos confiar o esperar en el Señor. Y por eso hablábamos de 5 causas por qué ahora decimos: nombre, Moisés, el gran caudillo, el libertador, aquel hombre que mejor Dios prefirió enterrarlo, porque si no, era tanta la influencia en el pueblo de Israel que hasta lo iban a idolatrar. Ahora, pero como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo primero fui blasfemo, perseguidor. Ese es el desafío, que usted se ponga en las manos de Dios y permita que Él trabaje sus debilidades, sus áreas, le mejore su manera de pensar, su manera de sentir. Tiene que permitir que Dios haga muchas cosas en su corazón, si usted quiere ser tomado en cuenta como instrumento de Dios. Y para ello dijimos que una de las cosas importantes en Moisés, que las cosas que él emprendió fue en el tiempo de Dios, no en su tiempo. Y en ocasiones ese es el problema de nosotros. O nos adelantamos a querer hacer las cosas que Dios ni siquiera nos ha pedido, o realmente nunca nos decidimos por echar a andar un proyecto en las manos de Dios. Yo, si algo, no me arrepiento, hermanos. Tengo 49 años. Si Dios me llevara, puedo decir: gracias, Dios, porque tomé la mejor decisión: entregar mi vida, permitir que tú me salvaras de las llamas del infierno y poderte servir. Ya no sé cuántos años me quedan de productividad, pero yo estoy satisfecho. Ahora, pero ¿qué hubiese pasado, hermanos, si no le damos tiempo a Dios? Que esa es una de las cosas primordiales. Él supo hacer las cosas en el tiempo del Señor. Ejemplo, usted sabe cronológicamente o contextualmente estos versículos, ¿cuánto tiempo había pasado para que Moisés se convirtiera en el instrumento para libertar a Israel de Egipto? 40 años. Salió huyendo de 40 años de Egipto. O sea, ¿cuántos años tenía? Tenía 80. Pero fue un hombre que marcó, dejó huella, un gran legado en la fe judía, pero no lo hizo en su tiempo. ¿Se acuerda cuando él se adelantó? Él pensaba que por ser el príncipe de Faraón, por estar dentro de ese ambiente, el pueblo judío lo iba a tomar como su guía. Y no fue así. ¿Por qué? Porque necesitaba el respaldo de Dios antes que el de los hombres. Yo quisiera que usted se preocupe siempre y medite que usted necesita primero el respaldo de Dios antes que el de los hombres. Ahora, él había logrado en su corazón, tuvo malas experiencias, porque por ayudar le costó que lo expulsaran de Egipto. Entonces, de alguna manera, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero que han habido cosas que a uno lo resienten. Han habido cosas que uno por ayudar, ahí tienen un dicho los católicos que dicen: por persinarse se aruñan. Entonces puede aplicar esta parte, porque Moisés, hermanos, había logrado sacarse de su corazón muchas cosas, pero dejemos ese resentimiento. Número 1, recuerde, él fue despojado de toda investidura, de toda cobertura de lo que es Egipto allá en Madián.
Entonces, él allá ya no era príncipe, era un pastor de ovejas. Y si lo ponemos en perspectiva, hermanos, para un judío, recuerde que Moisés se crió como judío, con principios, se vestía como judío. Entonces, él en su mente había, por todos 40 años, veían que un egipcio cuidar ovejas, eso era lo más humillante. Entonces, pero en ese tiempo Dios se lo sacó. Le sacó esa vanidad que creer que tú puedes hacer algo, que tú eres alguien por un cargo que ostentas. No, mira, cualquiera debemos de aprender a tener la actitud de siervo de Jesucristo. Si no veamos las epístolas del apóstol San Pablo, las epístolas del apóstol Pedro, mire, antes de ponerse cualquier título se ponían siervo, o sea, un esclavo de Jesucristo. Hoy en día no, hermanos, hoy para presentar un predicador, él quiere que le mencionemos todos los libros que ha escrito, él quiere que le mencionemos los títulos que ha alcanzado, que en ningún momento, hermanos, estamos diciendo que es algo malo, pero lo dices para presumir, para impresionar a la congregación. Preocúpate por que Dios sea acepto para cuando tú vas a predicar. Entonces, hermanos, hablando de las posesiones, la vanidad, esta parte Dios trabajó para que él se convirtiera en un gran instrumento. Dijimos también, hermanos, que él como pastor de ovejas había aprendido algo: el cuido y ser guía en una oveja. Esas cosas a él le sirvieron para guiar a un gran pueblo, a tal grado que vamos a ver momentos donde Moisés, en lugar de, porque dijo, ya me cansó, dijo Dios, voy a cambiar todo este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Y él empieza a interceder por el pueblo de Israel. Así que, hermanos, también para convertirse en un gran instrumento, él había aprendido sobre el cuidado y el verdadero compromiso en lo que es las ovejas. Había logrado desarrollar mansedumbre, cosa que muchos hacemos hasta donde nos da la razón o hasta donde nos conviene. Ese es un problema de muchos, que no tenemos esa disposición completa para Dios, sino solo hasta donde nos conviene. Cuidado, hermanos, porque Dios no te está pidiendo tu corazón a la mitad, Dios te está pidiendo todo tu corazón, que Él ocupe el primer lugar. Entonces, y en esa mansedumbre, él aceptó el desafío de ir hasta allá, en contra muchas veces quizás de su voluntad, y aceptó el reto. Yo quisiera que usted no diga no puedo, yo quiero que usted siempre piense, lo voy a intentar. Esa es la clave, hermanos, para poder ser una persona de conquista, ser una persona que sale adelante. O sea, muchas veces no se quede atrapado, es que yo tengo 20 años trabajando de esto. Pues en esta pandemia hay que reinventarnos. O sea, lo importante es no derrotarnos. Y usted no va a poder caminar con Dios o lo va a llevar a los planes que Él tiene preparados para usted. Si usted, hermano, lo quiere hacer en su tiempo, si usted, hermano, no logra sacar de su corazón el Egipto, la mundanalidad, si usted no ha aprendido sobre el verdadero cuidado, usted va a fracasar en esta relación, porque usted no está cuidando su pareja, porque usted no está cuidando sus hijos, porque usted no está cuidando su ministerio. Hermanos, cualquier cosa puede pasar. Yo no le voy a garantizar nada porque no ha aprendido a ser un buen instrumento en las manos de Dios. Luego es importante la mansedumbre y aceptar los retos que Dios tenga para su vida. Hablamos de que la liberación de Israel también no iba a ser una tarea rápida, sino que llevó su proceso, cosa que nosotros muchas veces queremos buenos resultados con poco tiempo. No funciona así en Dios, hermano. Es siempre, dijimos, en el tiempo perfecto de Dios. Ahora, también la liberación, hermanos, iban a encontrar oposición. Cuando llegó Moisés, cuando llegó donde Faraón, no crea que le dijo, mira, deja ir libre a nuestro pueblo porque queremos ir a adorar de aquí a 3 días allá al monte Sinaí. No crea que, bueno, sí, váyanse. No, ¿sabe qué hizo? ¿Qué decisión tomó Faraón? Quitarles la paja y que ellos la fueran a buscar y que producieran la misma cantidad de ladrillos. Y al principio se enojaron los capataces, las cuadrillas contra Aarón y Moisés, porque nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados. La oposición es una piedra en el zapato en la vida del cristiano. Usted puede enfrentar oposición con su jefe, oposición con la suegra, casi nunca, pero oposición con medio mundo. Pero porque hay cosas que, hermanos, tienen su proceso.
¿Sabe qué enfrentaron también los judíos? Dureza de corazón de parte del faraón. El hombre más poderoso tenía duro el corazón para con el pueblo de Israel. Y por último, hermanos, para la liberación ellos tenían que ser testigos cómo el Dios de los cielos iba a humillar cada imagen idolátrica que tenía los egipcios. Tenían que ser testigos de todas esas plagas que usted ve. Los egipcios eran idolátricos. Tenían ¿cómo se llama? Al río Nilo como un dios, a las ranas como dioses, y así un montón eran muy politeístas. Entonces no fue de la noche a la mañana su liberación. Ahora dijimos también que cuando ya ellos estaban siendo demasiado oprimidos y Dios escucha ese gemir, ese lamento, y escoge a Moisés, cuando él regresa, cuando le dice Dios a Aarón, anda a encontrar a tu hermano, y cuando llegan donde los principales, donde los principales del pueblo de Israel, dice, mire en Éxodo capítulo 4 versículo 29, y fueron a Moisés y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de sus ojos del pueblo. Recuerde, ¿qué señales se le presentaron a Moisés allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí? ¿Cuáles fueron las señales? Uno, que la vara se convirtió en culebra. Dos, que su mano se la metió en su seno y le apareció con lepra, y luego se la volvió a sanar. Son cosas que igual vuelve a presentarla, y todos quedaron, me imagino yo, admirados. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esos planes, esas señales, no significa que la tarea iba a ser rápida. No significa que no iban a enfrentar oposición. No significa que no pasarían por los juicios que de alguna manera Dios iba a mandar a la nación. Lo importante es que Dios de alguna manera los iba a guardar, pero ellos iban a pasar. Entonces nosotros no podemos decir, Señor, y en esta pandemia yo no quiero pasarla. Algunos hermanos se han contaminado. Dios han salido victoriosos, pero se contaminaron. Entonces también, hermanos, ya ve que mientras más se endurecía el corazón de Faraón, mayor era el juicio. Ahora, con todo esto que le he dicho, empieza a partir de la Pascua, que el pueblo de Israel iban a salir ese día. Ahora, pero dijimos que no iba a ser tan fácil eso. Dios iba a probar su corazón, e iban a caminar y se iban a presentar diferentes situaciones, lo que yo le digo, las crisis. Las crisis, hermanos, muchas veces manifiestan el carácter que nosotros tenemos. Las crisis, hermanos, manifiestan muchas veces lo que nosotros andamos en el corazón. Eso, créamelo, que con poquito nosotros, una cosa puede manifestar tu grado de orgullo, tu estado vanidoso, tu falta de confianza en Dios, que es lo que presentó este pueblo de Israel durante ese trayecto. Y muchos se quedaron por no manejar sus crisis. Yo te puedo hablar con conocimiento de causa, porque lo he visto en muchas ovejas y lo he vivido, que cuando no sabemos manejar una crisis y tomamos nuestras decisiones según nosotros queremos, las cosas se convierten en fracaso. Así que, y si tú quieres, si yo lo voy a hacer porque el pastor lo hizo, pues entonces te vas a convertir en fracasado también, en lugar de ser sabio e inteligente y aprender de los errores de otros. Pero si querés, date en los dientes pues y felicidades. Mejor vamos a seguir predicando, ¿les parece, hermano? Amén. Entonces, mire, sus crisis no las controlaron por medio de las promesas de Dios. Este es el caso. Ok, de repente faltaba agua, ¿sí? Nos vamos a morir, allá por lo menos teníamos, no hay comida. En lugar de decir, bueno, si Dios nos ha prometido que vamos a llegar a una tierra prometida, perdón la redundancia, ya estoy como el vaquero, entonces yo voy a abrazar esa promesa. ¿Y qué tenían que haber dicho? Dios no nos va a dejar perecer. Dios no me va a dejar perecer. Si Dios me ha traído acá es con un propósito. Pero no, sabe que en esas crisis manifestaban lo que andaban en su corazón o reaccionaban y tomaron decisiones que por esas decisiones no entraron a la tierra prometida. Así que vimos la primera, hermanos, que era para no poner en riesgo, porque yo no sé qué usted está poniendo en riesgo
en los planes que Dios tiene para su vida. ¿Qué son las cosas que usted va a poner en riesgo? En este caso, el pueblo de Israel, algunos no llegaron al final, sino solo la gente menor de 18 años, Josué y Caleb. No ponga en riesgo lo que Dios ha puesto en sus manos. No, sepa controlar sus crisis, sepa controlar sus desiertos, sepa controlar su escasez, sepa controlar su falta de trabajo, sepa controlar los problemas de pareja, sepa controlar su vida ministerial, sepa controlar su pecado, no se enrede más, sálgase. Mire el día que se lo estamos diciendo, cuidado, no coquetee. Yo creo muchos andamos un bendito celular que si no tenemos cuidado lo podemos convertir en una maldición. No el teléfono, nuestras acciones. Así que tenga mucho cuidado. Para no poner en riesgo los planes de Dios para tu vida es necesario, número 1, dijimos, ser capaz de obedecer los mandatos como Él lo dice. Recuerde, la última plaga era la muerte de los primogénitos. ¿Cuál fue la indicación que le dio al pueblo de Israel? Tienen que matar un cordero y esa sangre tienen que ponerla en los dinteles de su casa. Si yo no veo esa sangre, se va a morir ese primogénito. Entonces, gracias a Dios, en esos tiempos lo que Dios decía, se hacía. Hoy, hermanos, no. Hoy cuesta. Hoy la gente toda la vida anda razonando. Es que espérate, es que la sangre yo creo que no dijo ahí, sino que mira, profundamente, y empezamos a opinar, hermanos, cuando 2 más 2 son 4. Si usted es capaz de obedecer los mandatos como Dios dice, usted va a llegar a la tierra prometida. Si Dios dice por aquí, vámonos por ahí. Si Dios dice pónganse enfrente del mar, hay que ponernos enfrente del mar, no se preocupe. Pero las cosas no funcionan si no las hacemos como Dios manda. Amén. Bueno, en segundo lugar, porque ya dijimos que vamos a desarrollar Dios mediante este tema. Mire, acompáñeme a Éxodo capítulo 12, versículos del 37 al 38. No sé cómo dice el título de su versión, pero la mía dice, los israelitas salen de Egipto. ¿Sí lo tenemos? Amén. Ok, dice ahí, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Recuerde que Ramesés fue una de las ciudades donde ellos construyeron, donde los judíos construyeron esa ciudad. Dice que salieron 600,000 hombres a pie. ¿Quiénes son estos? Eran todos los hombres con edad para ser guerreros. O sea, no se cuentan los padres, no se cuentan las esposas. En ese tiempo se podía tener varias esposas, fíjese. Pero se podían mantener, porque ahora si su esposa trabaja, es que usted no puede mantener a 2. Amén. Mejor aprende que lo mantengan, hermano. Aproveche el comercial. Entonces se cree, dice ahí que salieron 600,000, pero al hacer la cuenta de los niños, al hacer cuenta de los adultos, los padres, los ancianos, dicen los historiadores que más o menos salieron 6 millones de judíos. Esa es más o menos la cantidad, entre 2, 4, 6, más o menos. Allá por el año 1445 antes de Jesucristo. Más o menos por ahí ponen la salida de Israel de Egipto. Ahora, veamos una cosa, hermanos. Mire, dice que, en segundo lugar, ¿qué podemos aprender sobre el riesgo, para no poner en riesgo los planes que Dios tiene para tu vida? Ok, acabamos de hablar, dice que partieron de esa ciudad hacia la tierra prometida. Hermanos, en segundo lugar, aprovecha la oportunidad de libertad que el Señor te está dando. Yo recuerdo las palabras que siempre penetran en mi corazón de nuestro pastor fundador. Hermanos, hay oportunidades que no pasan 2 veces. Ejemplo, aprovecha tu juventud. No vas a tener 2 juventudes. Vas a tener una juventud de años y otra juventud interior nada más. Donde no es para siempre. Y si tú no aprovechas ese tiempo, te vas a lamentar toda tu vida. Entonces, hay oportunidades que después, si tú no las aprovechas, uno se lamenta. Entonces, el Señor te está ofreciendo la ayuda
Tal vez tú tienes cadenas de adicciones, tal vez tú tienes algunos traumas emocionales, tal vez tú tienes unas inseguridades, tal vez tú tienes, qué sé yo, lo que estés pasando. Dios te quiere ayudar. Dios quiere trabajar tu corazón y tu mente. La pregunta es, ¿tú te vas a quedar? Porque esta es mi pregunta, hermanos. ¿Se habrán quedado algunos judíos a conformarse como esclavos? ¿Sabe que siempre hay gente que se queda? Siempre hay gente que no le cree a Dios. En cualquier momento se va a dar un evento escatológico para nosotros, que es el rapto de la iglesia. Hay gente que se va a quedar. ¿Sabe por qué? Porque no le creen a Dios. No le creen a Dios, no valoran lo que Dios hace por nosotros. ¿Y qué es lo más que ha hecho Dios? Dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no aprovechan esa libertad. Mire, dice ahí, si usted me acompaña, dice en el versículo 38, también subió con ellos, ¿qué dice? Grande multitud de toda clase. No solo iban judíos, iban otro tipo de personas, iban de otras, por decir así, nacionalidades. Y eso me lleva a mí, hermanos, es que Dios no hace acepción de persona. Qué lindo es el evangelio, que en el evangelio caben todos. No, pastor, es que yo soy esclavo, ¿verdad? No, usted es bienvenido. No, pastor, es que yo soy mujer, usted es bienvenida. No, pastor, es que yo soy anciano, usted es bienvenido. No es que yo soy joven, usted es bienvenido. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere incluirlo en sus planes, pero tienes que aprovechar que Él te quiere esa libertad, esas ataduras que tú has venido viviendo. No hay como el Espíritu Santo para que trabaje en nuestras raíces de amargura, para que trabaje en nuestras tristezas, para que trabaje aún en nuestros sentidos de culpa. ¿Nunca han tenido ustedes un sentimiento de culpa? ¿Nunca han tenido ese sentimiento? Pasó agosto y no le di el regalo, dice el pastor. Gran sentimiento de culpa que tiene aquí el cantante. ¿Ah? Sentimientos de culpa donde quizás tomamos malas decisiones. Donde, por ejemplo, nosotros los que inmigramos a este país decimos algunos, dejé a mis hijos. La necesidad me movió, pero me perdí buenos momentos con ellos. De repente quizás no lograste despedirte de tus padres, no lograste hacer tus sueños de poderles construir algo y andamos a aquella culpa. Pongamos en las manos de Dios, hombre. Permití que Él te sane ese montón de frustraciones que muchas veces nosotros andamos. Pero usted, hay gente que está en el evangelio y créame lo que vive siempre con ese problema de no entender que ha venido a las manos del Señor y donde aquel que con su sangre preciosa nos perdona todo pecado. Ahora, pero ¿cuál es el problema, hermanos? De que no aprovechamos esa libertad. Dios, una vez usted viene al evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, está convencido y dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuántos de nosotros comenzamos en el evangelio? Mire, a mí mi testimonio me gusta contarlo no para entretenerlo, me gusta para animar a aquel que quizás está en ese estado, bueno, no sé si lo estoy siendo repetitivo, pero para que entienda que a mí si algo me encantó de la iglesia es que no me sacaron porque yo entré con una cajetilla de cigarro, no me sacaron porque yo quizá estaba un poco medio alcoholizado. No, hermanos, al contrario, me tendieron una mano para que yo recibiera a Cristo como mi Salvador personal. Y comencé como todos, hermanos, por ratos llegaba a la iglesia, quizás con ciertas cosas, con ciertas sustancias. Con lo único que nunca llegué fue con otra mujer. Amén. Amén, gloria a Dios. Llegué con un... Pero mire, hermanos, si estoy convencido de esa palabra, fíjese, el que comenzó la buena obra. Y lo que yo era antes, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Y yo sé que al mirar mi pasado no es tan bonito, pero ¿sabe qué? Ha prevalecido el amor de Jesús. Pero ¿qué hay que aprovechar? Esa libertad. ¿Cuántos matrimonios están esclavos del pasado? Mire, yo conozco parejitas donde de repente la mujer con qué amor le hace ese huevo simple, porque hay mujeres que todo les olvida a la hora de cocinar, y le pone el huevito al hombre, se lo dibuja como corazoncito, y sale el ordinario y le dice, te quedó simple. Y sale la otra desquiciada, lunática, y usted le dice, entonces la otra te cocinaba mejor. Pues mira, y le tira el plato con el huevo, que te cocines no sé qué. En lugar de aprovechar la misericordia, la libertad que el Señor les quiere dar para que sean una pareja feliz. Yo no sé cuántos viven un matrimonio feliz. Váyanse al infierno si están mintiendo, oigan. Hermano, es que debemos de aprovechar la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es que usted no le debe nada a nadie, a Dios, porque Cristo ha pagado por sus pecados. Esa es la bendita justificación. Usted no le debe. Jesús decidió pagarle a Dios con su vida, el mejor sacrificio. Aproveche, hombre. Aproveche, hermanos, esa bendición que tiene. ¿Cuántas señales pudieron ver este pueblo antes de salir? ¿Cuántas señales? Poder decir ese anciano, yo estaba ahí cuando Moisés convirtió esa vara en culebra. Yo estaba ahí cuando su mano se le puso leprosa y fue sanada. Yo estaba ahí cuando cayeron el montón de granizo, cuando cayeron la plaga de los piojos, cuando cayeron la plaga de las ranas, cuando el agua se convirtió en sangre. Yo estaba ahí cuando uno de los primogénitos de los egipcios se cayó y se murió, y aún también el otro animal. Hubo una mortandad. No se compara con estos tiempos. Era peor, fue difícil. Entonces, y salieron. Por favor, ¿qué dijo Jesús? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, Dios no puede terminar la obra en un necio. Porque así como el cerdo que se lava y vuelve a su vómito o se vuelve otra vez al lodo, lo mismo es aquel necio que no aprende de sus errores, que no aprende de sus fallas, que no aprende en esta vida, que sus malas decisiones lo llevaron a ese estado. Aproveche esta libertad, la libertad de Cristo. Si no, se va a quedar en el camino. Dios no te va a sacar, tú te vas a sacar. Aproveche esa libertad. Mire, qué lindo, hermanos, que el pueblo de Israel salió libre de Egipto. ¿Cuántos acá en Estados Unidos vivimos y no podemos viajar a nuestros países de origen? Y que aquí tal vez usted tiene vehículo, tiene un apartamento, tiene pareja para poder pasar el calor o el frío, pero no puede salir. No puede salir. Por eso le digo, imagine qué hermosa libertad. Porque, hermanos, muy de oro puede ser esa jaula, pero nada se compara con la libertad. La libertad es una de las cosas más preciadas que tiene el ser humano. Y usted puede aprovechar la libertad que Cristo le quiere dar en su vida espiritual. Dios quiere que usted se acueste en paz. Dios quiere que usted esté libre de resentimiento, de odio. Dios quiere que usted pase la página de su pasado. La pregunta es, ¿pero usted se lo va a permitir a Dios? ¿Le va a permitir que el Hijo del Hombre lo liberte? Porque si no, se va a quedar en el camino. Usted se va a empezar a congregar, pero después se va a salir, porque no permite que el que comenzó la buena obra la termine, porque usted quiere seguir de esclavo. Mire, en tercer lugar, hermanos, entonces
por favor, hemos dicho que para no poner en riesgo los planes que Dios tiene para tu vida, número 1, hay que ser capaz de obedecer sus mandatos. Número 2, aprovechar la oportunidad de libertad. Número 3, mire, acompáñeme a Éxodo capítulo 14, por favor. Éxodo capítulo 14. Dice, viene Dios y empieza a arma un plan y le dice a Moisés, mira, yo voy a endurecer más el corazón de Faraón y los va a perseguir. Tú lleva a esta gente allá a esa roca, a ese faraón de Pi-Hahirot, y tranquilo, que yo sé lo que voy a hacer. Entonces, viene y acompáñeme en el versículo 10 al 14 para entender todo este contexto y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ok, en lugar de clamar, por eso le digo, en ocasiones las crisis a mí no me llevan a luchar por mi bendición, a salir del problema, sino que echarle la culpa a alguien. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Yo no sé, hermanito, si usted le dice a su pareja, y para eso me trajo aquí, para sufrir así, bien mejor estaba mejor con mi nana, pues váyase. No sé si me entiende usted, Dios queriendo hacer algo en su vida y usted por no controlar una crisis como este pueblo, dice, ¿por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Usted cree que era mejor eso? Porque mejor no fueras, mire qué hirientes, mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No supieron manejar esa crisis. Y mire, y el Señor empezó, porque vamos a ver, el Señor los empezó a tolerar, los empezó a sobrellevar, pero hubo un momento que lo hartaron. Ya vamos a llegar a Números capítulo 14, le reversaron la gota de la paciencia al Señor. Porque toda la vida la gente cree que Dios nos va a estar tolerando, la gente nos va a estar esperando, Dios nos va a estar esperando, tolerando, que sí, la mies es mucha. Entonces, no, Dios tiene su manera de hacer prevalecer su obra, su soberanía para las cosas en la vida del hombre. Y mire ahí dice, y Moisés dijo al pueblo, gracias que salió Moisés, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿por qué está queriendo usted pelear? Pues deje las cosas a Dios, hombre. Cuesta, hermano, pero déjeselas. Cállese. ¿No me oyó, hermana? Cállese. Deje de andar contando sus problemas, hombre. ¿Qué dice aquí? Dios va a pelear por nosotros. Cállese. Y de ahí que dice, vosotros estaréis tranquilos. ¿Usted conoce esa historia? ¿Qué hizo Dios con el peor enemigo del mundo? Se lo acabó. ¿Acaso Dios no puede obrar en ese problema? ¿Que estás queriendo hacer cosas que van fuera de la voluntad de Dios? Entonces mira, ahí hay varias situaciones. Para mí fue una crisis, hermanos, para no poner en riesgo los planes que Dios tiene en tu vida. En tercer lugar, saca de tu corazón la cobardía en momentos de crisis. La cobardía es huir y no enfrentar el problema en el que estás. Esa es la cobardía. Huir, no esperar en Dios, no esperar la manifestación de Dios, sino que tú dices, ay, es que yo no aguanto este problema, me voy a ir donde mi mami. Aguante. Pregunto, ¿usted llegó a esa casa obligada? ¿O usted llegó tocando la puerta? Buenas. ¿Está César Linares? Pregunto. No es que la hermana Kelly, usted fue el que llegó ahí, mejor voy a seguir. El miedo te puede hacer olvidar que tu vida tiene una dirección divina.
El miedo te puede llevar a ese problema. Mire, por eso, hermanos, en tercer lugar, saca de tu corazón la cobardía en momentos de crisis. Agradece por aquellos que siempre confían en Dios para encauzar tu vida. Si a ti ya te dijo alguien, no lo haga, hermano, no lo haga, hermana, espere, ya no tienes excusa. Ya no tienes excusa. Ahora está bajo su propia responsabilidad. Después no se queje que Dios no le advirtió. Porque si algo, hermanos, tiene Dios, que después nos cobra todas aquellas cosas imprudentes que hemos hecho. Mejor sigamos, pues, que hasta me da escalofrío a mí en la espalda. Número 4, hermanos, para poder ir avanzando. Mire, tienes que saber controlar la queja cuando no veas buenos resultados. Se lo voy a decir rápidamente para poder avanzar y terminar el mensaje. Mire, van por el lado más largo y de repente llegan a un lugar desierto sin hallar agua. Y cuando encuentran, está amargada. Y entonces ellos, en lugar de decir, bueno, Señor, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo se va a manifestar? Empiezan a quejarse. Dice que en el versículo 15-24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Reclamando. Usted tiene que saber controlar la queja cuando no veas buenos resultados. Controle la queja. A ver, hermanitas, deje de quejarse tanto de su marido, hombre. Mire, sabe que yo hay veces, hermanos, yo no sé si por eso no me buscan con tanta consejería, pero cuando, es que mire, pastor, y yo no sé qué, y yo no sé, y le digo, hermanita, va, entonces hágame un favor, déjelo. Váyase, pues. Lo va a seguir aguantando al hombre, pues. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Porque no sabemos, hermanos, controlar los momentos difíciles. Hay que saber controlar la queja. Sigamos, para que ya casi termino. Y en quinto lugar, hermanos, o sea, le estoy diciendo esto porque al final, como le digo, todas esas manifestaciones del pueblo de Israel, como que no sabían que Dios ya había hecho grandes cosas, y lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer ahora y lo va a volver a hacer mañana. Lo importante es estar en el centro de la voluntad de Él, confiar que en esos momentos de crisis podamos decir, no, yo no voy a hacer algo que Dios no quiera, yo voy a esperar. Entonces viene, y al final, vámonos por favor al versículo, a Números capítulo 13, versículo 30 al 33. Viene Moisés, llegan cerca de Cades Barnea, manda a unos espías, a 12, agarra uno de cada tribu, manda a Josué, a Caleb y a los otros 10. Y cuando regresan, empiezan todos, traen con pruebas de que en la tierra es buena, pero al final los otros 10 empezaron ellos a decir, no, miren, ahí hay unos grandes gigantes, ahí nosotros nos vemos como langostas, no vamos a poder. Y sale Caleb e hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, esa expresión, mire lo que causó. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, llevando miedo. Yo no sé si a usted le han comentado, no vaya a la iglesia cuando abran porque te puede pasar el coronavirus, el hermano que toca la batería. Ese hermano solo llevando miedo. Mire, si usted no va a participar, quede callado, pues. Si no picha, no cache, hombre, deje cachar o pichar, como diga el dicho. Pero mire, dice ahí, también vimos ahí gigantes, 14 del 1 al 12. Los israelitas se rebelan contra Israel. Mire cómo dice ahí en el versículo 13, ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños
sean por presa, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense qué personas para no saber controlar lo que le estaban diciendo a Dios. Y bien, hermanos, y eso rebalsó la gota. ¿Y sabe qué dijo Dios? Yo quiero llevarlos, pero ellos no quieren. Toda la vida, en momentos donde yo pruebo sus corazones, se quieren regresar. Por eso le digo, las pruebas son para manifestar nuestro carácter. Las pruebas dan a conocer qué tan envanecidos estamos. Las pruebas pueden manifestar qué tan enamorados estamos. La prueba da a manifestar qué tan comprometidos estamos en ese trabajo, en la iglesia. Para eso son las pruebas. Entonces vino Dios, hermanos. ¿Sabe qué problema hubo aquí? Llevaron al límite a Dios con sus provocaciones incrédulas. La llevaron al límite. Y Dios tomó una decisión. Y le voy a explicar esto. Dios es grande en misericordia, hermano, pero grande en misericordia. Pero se cansa de esperarnos. Se cansa de que usted no quiera cambiar. Se cansa de que usted no quiere aprovechar la oportunidad. Y algo que debemos de tenerle miedo, no al juicio del hombre, hermanos. No. Al juicio de Dios. Ese es el que hay que tenerle más miedo. Mire, viene Dios y toma una decisión y dice, ok, hasta aquí, ya no más. Solo Josué y Caleb y los de 18 abajo van a cruzar. Y todos ustedes se van a quedar. No pasó a la tierra prometida ninguno. ¿Por qué, pastor? No supieron manejar las crisis. La misericordia y yo allá en Cades Barnea dije que me quería regresar. Perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. No. Más habían cruzado cuando ya de repente no hallaron agua, enojados por eso. De repente, y aquí en este desierto, y no comemos, y entonces, allá Dios dándole el maná. Lo cansaron a Dios. Lo cansaron. O sea que tú no eres capaz de creer lo que yo puedo hacer. Va, pues, ya no sigas. Está bien, tira la toalla. Está bien, haz con tu vida lo que tú quieras. Después, hermanos, me imagino que toda esa gente se ha de haber lamentado. Pero Josué y Caleb, que supieron controlar esas crisis, han de haber dicho, de que Dios cumple, cumple. Entonces no se mueva. Todos pasamos por crisis. Crisis de matrimonio. Galán los que se acaban de casar, que solo son vida de luna de miel. Pero los que ya venimos de largo, hermanos, hay momentos difíciles. Hay momentos donde yo le digo a mi hija, fíjate que yo quisiera por rato dejar a tu nana. Pero en eso me acuerdo que me ama tanto que mejor me vuelvo. En eso me acuerdo que ya no me abre la llave del otro apartamento. Hermano, es que es tremendo manejar las crisis. ¿Usted nunca ha manejado una crisis de dejar el ministerio, de manejarla, de ya no seguir en la iglesia? Yo cuando veo, hermano, digo, tantos nombres y estos nombres, yo ¿qué estoy haciendo? Yo me voy a morir y esto con indiferencia para la obra, no, hombre. Solo vienen y les gusta lo que ya está. Si detrás de todo esto hay un pago administrativo y solo les gusta participar, no, hermanos, esto también es económico. Y aquí saben todos los que estamos rodeados aquí, nunca en esta iglesia hemos exigido que usted dé de lo que no tiene. Y nunca le he dicho, a ver, dígame usted cuánto gana, hermano César, tanto tiene que dar, jamás. Es algo voluntario. Porque reconocemos, hermano, pero ¿sabe qué? Hay gente que le llevan al límite al Señor. Son demasiado incrédulos. Y dice Dios, hasta aquí ya no. Hay gente que se apropia y dice, no, es que la mía es mucha. Y dice Dios, sí, pero a vos no te necesito. Vos sos el problema, no encajás. Sos demasiado altivo, demasiado orgulloso. Seguí tu camino. Hay ser tonto útil en una empresa privada, pero no en la obra de Dios. Pastores, buenos pastores. No superás ser mujeriego. Seguí con eso. No valorás tu pareja, no valorás. Pues seguí con eso.
pues no te voy a dar lo que te había prometido, porque no sabes manejar las crisis. Cuidado, hermano. Cuidado con no manejar las crisis, porque Dios, ya le dije, así como el pueblo de Israel, nos ha prometido muchas cosas. Yo no quiero que usted se quede en el camino. Yo quiero que al final usted pueda decir: he peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera. He podido ver que hasta aquí, en mi vida como cristiano, he vencido. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por su palabra, mi Dios. Le suplicamos en el nombre de Jesús por todos mis hermanos. Yo no sé qué momentos de crisis usted está pasando, va a pasar, pero recuerde, ¿por qué no somos como aquel salmista que dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No renuncie, no deje la iglesia, no renuncie a su trabajo todavía. A mí el pastor general me enseñó: espera que te echen, pero vos seguí. Hermanos, yo vengo de una iglesia donde me enseñaron que el carácter de pelear la buena batalla de la fe, que los cobardes no caben en el cristianismo, que los inconstantes no caben en el evangelio, que los que quieren vivir como el mundo no caben. No puede amar usted el evangelio y el mundo, no cabe. Siga amando el mundo, siga que su mundo sea su prioridad. En el evangelio, hermanos, Dios necesita que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, que Él le ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Valorar el sacrificio de Cristo, su dolor, su sufrimiento, por amor y salvarnos de las llamas del infierno, por todo lo que nos tiene prometidos. ¿Cuántos somos un producto, una muestra de que Dios redime, de que Dios levanta, de que Dios libera? Pero ¿sabe qué tuvimos que hacer? No movernos, controlar nuestras crisis, controlar nuestra vergüenza delante de Dios, seguir, buscarle. Al final encontramos gracia delante de Él. Así que en todo su recorrido de esta vida van a haber momentos complejos. Le invito a que usted sea de aquellos que siempre confía en Dios, que nunca ponen en duda los planes que el Señor tiene, sino que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, aléjanos de la incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes en esos momentos difíciles, complejos, donde Satanás quiere decirnos: estaba mejor en el mundo, mira, estaba mejor así solo, estaba mejor así sola, ¿para qué te diste esa oportunidad? Mira, ya ves que no tenías problemas cuando servías y hoy que servís. No, hermano, sigamos. Controle esas crisis, controle esas crisis y lleguemos hasta la tierra prometida. Yo le llamo: hagamos historia. Cuando su blanco perfecto es Cristo, cuando su esperanza es solo Dios, su prueba puede ser grandísima, pero no jamás como el tamaño de Dios. Voy a orar para aquel que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Camine con Dios, no camine con los hombres. Crea en la palabra, no crea en lo que nosotros decimos. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque por gracia sois salvos, la gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es que yo doy mi diezmo a los pobres, no es que yo tengo 40 años de servicio y por eso yo soy salvo. No, yo soy salvo porque Dios me amó primero. Yo soy salvo porque Cristo me buscó.
Yo soy salvo porque Cristo me perdonó. Yo soy salvo porque he creído en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Gracias, Dios, por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Porque sé que cuando yo muera voy a ir al cielo. En el nombre de Jesús.